hasta Barcelona, España, con el querido Luis Guillermo Hernández, que, híjole, cómo hace enojar a la fachiza. Trae del chongo a los estos negres, erimedos, perritas de Trump y todo lo que se le parezca en redes sociales. Mi querido Luis Guillermo, estamos viviendo momentos muy interesantes. La presidenta desde su trinchera los exhibe y nosotros tenemos que, ¿cómo decirlo? Pasar una que otra facturita por tantas pinches calumnias, pero con los pelos de la burra en la mano. Estos no soportan el rigor de los pelos de la burra en la mano. ¿Cómo estás, mi querido Luis Guillermo? Mi querido Vicente, un gusto saludarte con mucho gusto este martes 25 de agosto. Un gusto saludar también a la queridísima audiencia de Sin Censura, desde acá, desde tierras mediterráneas, pues con esta idea, esta percepción, Vicente, de que efectivamente estamos viviendo momentos estelares. Creo que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, hace muy bien en no quitar el dedo del renglón de este asunto que me parece que es importantísimo, pero también muy delicado. Los ataques brutales, los ataques mezquinos, miserables, que recibe todos los días, a todas horas, de estos espacios de derecha y ultraderecha en México y en el extranjero. Y hace muy bien en no bajarse del ring y exhibirlos como lo que son, Vicente, una pandilla de miserables que intentan desestabilizar a México como ha podido desestabilizar a otras naciones como Argentina, como Perú, como Bolivia. En México topan con pared, Vicente, pero además en México ya aprendimos a parar en alto, de inmediato y de forma tajante, esas campañas. Yo estoy viendo, querido Vicente, no sé si tú coincidas conmigo, un fenómeno muy interesante, un fenómeno que a lo mejor la gente que nos sigue amablemente en Sin Censura también ya ha empezado a notar. Se está creando, se está gestando de manera orgánica, es decir, de manera natural, en los espacios sociodigitales, una especie de gran alianza de tuiteros, facebookeros, youtuberos, gente de Argentina, de España, de México, de Bolivia, de Chile, que le entró al combate directo contra las mentiras, contra la tergiversación, contra la distorsión, contra el odio de la ultraderecha. Y a partir de esta verdaderamente importante caída de Cerimedo y el Negre, a partir de esta debacle que están viviendo, pues uno, por ser un feminicida en potencia y un potencial, pues, traficante de recursos de procedencia ilícita, y el otro, por ser su compadre, su achichincle, su come cuando hay, a su gran guerra, a su gran ejército, hoy se está oponiendo, hoy se está constituyendo un gran bloque de defensa de la democracia, de defensa de la verdad y de defensa de la integridad en las redes sociales. En estos días lo hemos visto, un colega en Argentina publica un dato, otro colega en España le responde con otro dato, otro colega en México le responde con otro dato, y en suma, le estamos echando un montón, porque esa es la realidad, le estamos, y digo estamos porque participamos todos, todas, le estamos echando un montón, como nunca lo habíamos visto, le estamos echando un montón multinacional al odio ultraderechista, al odio fascista, y me parece que esa realidad
no se la esperaba la CIA, no se la esperaba el Departamento de Estado y no se la esperaba ninguno de los grandes miserables que están detrás de estos peones de la ultraderecha mediática digital. La constitución de este gran bloque multinacional de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, de defensa de la veracidad, de defensa de la verdad y de defensa de los gobiernos progresistas. Me parece una gran noticia, Vicente, porque significa que los pueblos de nuestra región, los pueblos de Latinoamérica, de Iberoamérica, si contamos a los de este país donde me encuentro, España, ya aprendimos que la única forma en la que vamos a poder defendernos, defender nuestra democracia, defender nuestro voto, defender nuestras libertades, defender nuestros derechos e impedir que nos los arrebaten como se los han arrebatado en Argentina, en Bolivia, en Perú y en todas las naciones donde hoy la derecha ha logrado recuperar terreno, es peleando, es combatiendo y es enfrentando de tú a esos miserables que solo tienen bots, que solo tienen máquinas para fortalecer su trabajo. Esto que está ocurriendo, Vicente, no tiene precedentes y me parece un viento de aire fresco en las redes sociales y en los espacios de comunicación como no habíamos visto en muchísimo tiempo, querido amigo. Oye, Luis Guillermo, te digo que los traes de cabeza porque dices, Cerimedo se puso a llorar cuando lo arrestaron y el Negre anda chillando porque Mario Campa, le mando un saludo y toda nuestra solidaridad a Mario Campa, exhibió a los 13 personajes que trabajan en La Derecha Diario en México, algo que es público, por cierto, se lo encuentra Mario, lo pone en redes, y empiezan a chillar y dice, si todavía no lo han arrestado, es que chillan, son muy miserables, pero son muy chillones. Imagínate, en Brasil sí les tumbaron La Derecha Diario en Brasil. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nunca ha dicho de cerrarles, nunca ha hablado de cerrarles La Derecha Diario. Ha dicho que estos personajes están en lo de la calumnia y en lo de las mentiras, pero chillan, chillan, chillan y chillan, mi querido Luis Guillermo. Yo sí creo, y lo digo con toda honestidad y lo digo con toda franqueza, mi querido Vicente, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí debería entrar a una revisión exhaustiva de la forma en la que esta plataforma digital, La Derecha Diario México, se financia y opera. Y te voy a explicar por qué. Cerimedo, cuando fue detenido en Bolivia después de intentar asesinar a su novia, enviando sicarios para que la ejecutaran en su propio domicilio, fue encontrado por la policía boliviana en posesión de cantidades de dinero absolutamente injustificables y absolutamente no declaradas. Eso quiere decir, porque se abrió ya una investigación al respecto, que es muy posible que este sujeto, que el dueño, uno de los dueños de La Derecha Diario, haya hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita desde cualquier perspectiva. Si eso ocurre en Bolivia, seguramente eso ha ocurrido en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador y en México y en todos los países donde ese negocio está operando. Y no sería descabellado pensar que en función del historial de estos gángsters, La Derecha Diario México esté siendo financiada con recursos de procedencia ilícita o con recursos de oscura procedencia. Si están lavando dinero del narcotráfico, como han empezado a documentar los colegas en Bolivia, si están utilizando recursos de los gobiernos de Argentina y de Bolivia, o si están utilizando recursos de la CIA o del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es hora de que las autoridades mexicanas esclarezcan
la forma en la que opera ese conglomerado de mentiras, engaños, odio y ataques sistemáticos contra la democracia mexicana, porque está en riesgo precisamente eso, la democracia mexicana. Y me parece, Vicente, me parece que sería muy sano para la sociedad mexicana que tuviéramos claro que esa plataforma, ese portal, ese changarro de la ultraderecha está yéndose por los canales legales y no está siendo utilizado para hacer y cometer delitos al amparo de sus gritoneos y al amparo de su victimización, porque ya sabemos cómo les gusta llorar cuando se sienten perdidos, amigo. Ojalá el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum revise a profundidad y con exhaustividad la forma en la que opera, se financia y procede este medio, la derecha diario México, donde huele mal, seguramente es porque hay un perro muerto enterrado. Qué fuerte lo que acabas de decir, Luis Guillermo. A ver, antes de que tengamos que despedirnos desde, en este caso yo, desde el área de Los Ángeles, California, hasta Barcelona, España. Querido Luis Guillermo, a ver, déjame primero pedirle a la gente que nos ayude con los likes, que nos eche la mano con este esfuerzo orgánico con el que le vamos a sacar la vuelta a esos algoritmos precisamente de derecha que no nos quieren, que nos esconden, que no promocionan nuestro contenido. Likes, likes y más likes a esta transmisión en vivo y en directo de YouTube en Sin Censura TV, en Sin Censura Presenta y en Vicente Serrano Sin Censura, los 4 canales por los que estamos transmitiendo este espacio libre como el viento. Luis Guillermo, el caso Rochamoya, ¿tizna o mancha? Y te lo pregunto porque era una frase muy usada por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que lo que no mancha tizna, y dices, güey, por méritos propios, están viendo la tempestad y no se hincan. Y te lo pregunto porque hoy en Morena se van a anunciar a las primeras 3 coordinaciones, a los elegidos como coordinadores o coordinadoras, dependiendo del caso, rumbo a las contiendas del próximo año. Creo que Aguascalientes, Colima, y ahorita reviso qué otra coordinación se define hoy. De hecho, hay conferencia de prensa por parte de Morena y bueno, pues estamos precisamente al pendiente de estos anuncios. Eh, la presidenta hoy dijo, quienes aspiren a ser servidores públicos, pues tienen que ser, no tienen que tener cola larga, pues, no tienen que tener la cola manchada, perdón por ser tan claro. Y bueno, pues tenemos el caso de Rochamoya que nos tiene con los de punta, creo yo, algunos, pues porque no se define nada, porque se han tomado decisiones alucinantes, en un caso ya de por sí alucinante. ¿Cómo ves todo esto, mi querido Luis Guillermo? Al interior del movimiento te lo menciono porque precisamente andaba en Baja California y ayer entrevistaba a Julieta Ramírez, por ejemplo, solo como ejemplo, y me decía que invitaba a sus compañeros al juego limpio. Imagínate cómo estarán los trancazos y cómo estarán las cosas en el proceso interno, que se tienen entre ellos que pedir mesura porque pues no todos juegan limpio. Todo esto que te menciono, tus reflexiones, tus comentarios, querido Luis Guillermo. Creo que hoy martes 25 de agosto, llega a su fin una etapa en Sinaloa que cerró de la peor manera con este asunto de Rocha Moya, la designación de la diputada Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa. Acaba de tomar
protesta hace unos minutos, según leía yo hace rato en los medios, pues es el colofón de algo que no debió haber ocurrido, mi querido Vicente. Yo, como tú, en algún momento de la semana pasada, tuve mis dudas de por qué fue tan duro el posicionamiento en contra de Rocha Moya, y no lo entendía porque me parecía que al final pues no había habido en este tiempo ningún señalamiento concreto ni por parte de Estados Unidos ni por parte de ninguna autoridad mexicana que realmente lo vinculara con un asunto ilícito o con un asunto delictivo que lo inhabilitara como gobernador de la entidad. Pero tuve que recurrir a mis fuentes de alto nivel, yo que sí las tengo, para que me explicaran exactamente por qué hubo esta reacción en torno del regreso intempestivo de Rocha Moya a la gubernatura. Y una fuente de primerísimo nivel del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum me dio una frase que me pareció absolutamente contundente y clara sobre qué pasó esta semana con Rocha Moya. En política, Vicente, la forma es fondo. Y cuando no se respeta la forma, el fondo se convierte en una carga de dinamita que puede incluso destruir todos los puentes entre el político y su grupo. Y es exactamente eso lo que ocurrió con Rocha Moya. El error de haber vulnerado la autoridad, no solo de la presidenta de la República, al no informarle por cortesía que estaba disponiéndose a regresar al gobierno de la entidad. También burló la autoridad de la secretaria de Gobernación, la responsable de la gobernanza en nuestro país, pero también burló la autoridad de la presidenta del partido, a quien tampoco le avisó que quería regresar. Se trató, suponemos, de un error, de una reverenda estupidez o de una gandallez, Vicente. Y cualquiera de los dos casos, tontería, torpeza, estupidez, o simple y sencillamente verse gandalla para recuperar el fuero, prácticamente pusieron a Rocha Moya contra la pared. Él solo se puso una soga al cuello, Vicente, porque rompió uno de los actos de lealtad política más sagrados para quienes se dedican a ese negocio, para quienes se dedican a esa profesión, para quienes se dedican a ese arte, el arte de la lealtad política. Rocha Moya pertenece a un grupo, Rocha Moya pertenece a un proyecto y brincó a las máximas autoridades de ese proyecto para regresar a la gubernatura por sus pistolas. Eso de inmediato encendió las alertas en todos los ámbitos, no por soberbia, no por autoritarismo, no por la intención de que nada se mueva sin que la presidenta lo apruebe, no, por un asunto mucho más importante que eso, la unidad y el sentido de un movimiento cuya principal bandera es que no haya impunidad para nadie. Cuando Rocha Moya elige regresar sin avisarle a nadie a la gubernatura, simplemente está atacando uno de los ideales más caros, uno de los ideales más altos de la Cuarta Transformación. Yo no lo entendía, quizá porque no soy político. Cuando me lo explicó la fuente y me lo explicó con estos detalles, entendí por qué la presidenta publicó uno de los mensajes más duros y más demoledores que se hayan podido publicar desde la presidencia de la República en la historia moderna de México. No había habido ningún presidente que hubiese hecho esto de manera tan sutil,
pero tan dura, de manera tan elegante, pero tan demoledora, Vicente. Le dijo traidor, le dijo, le dijo torpe, le dijo cuánta cosa te imagines sin mencionarlo. Y evidentemente, en ese momento, ya todos sabíamos que Rocha Moya era un cadáver político. Un cadáver político porque él eligió la soga antes que la política. Si regresó porque tenía miedo, falló. Si regresó porque estaba envalentonado, falló. Si regresó por torpe, falló. Traicionó la lealtad de la presidenta de la República. Traicionó la lealtad y la confianza de la secretaria de Gobernación. Traicionó la lealtad y la confianza de la presidenta del partido. Y eso significa, simple y sencillamente, una catástrofe para el propio Rocha Moya. Lo que pasó después, simple y sencillamente, era cuestión de horas y de tiempo, que volviese a pedir licencia, pero esta vez de manera definitiva. Lo que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, seguramente ya será una circunstancia de otra naturaleza. Yo dudo mucho, lo dudo en serio, puedo equivocarme y ya hablaremos de eso cuando ocurra, pero yo dudo mucho que haya algún elemento realmente de prueba que implique a Rocha Moya en un delito como el narcotráfico o como la delincuencia organizada. Creo, simple y sencillamente, que su capacidad política no estuvo a la altura del tremendo desafío que significa hoy Sinaloa y el grave problema que enfrenta esa entidad. Por eso creo que este lance con la llegada de la diputada Graciela Domínguez se cierra, pero además me parece que queda como un ejemplo, Vicente, como un ejemplo muy claro hacia adentro y hacia afuera, de que la cuarta transformación no permite titubeos. La cuarta transformación no permite chaqueteos. Y la cuarta transformación, como dijo la presidenta en su mensaje, no es un recipientario, no es un espacio para, para las ambiciones personales, que más grande que cualquiera, que más grande que todos, es el proyecto de nación que simboliza esta transformación política, social, económica, cultural de nuestro país. Y creo, insisto, y para cerrar, que como lo hemos dicho en otros momentos, mi querido Vicente, mi querido López Obrador, el queridísimo presidente López Obrador, no se equivocó cuando nos dijo que él era fresa en comparación de la poderosa, poderosísima y súper dura presidenta Claudia Sheinbaum, la dama de las flores. Y si no lo creen, que le pregunten a Rocha Moya lo que acaba de decir Luis Guillermo Hernández. Mi querido Luis Guillermo, que amor con amor se pague. Yo le pido a la gente que nos está viendo y escuchando que así como hay un compromiso de tu parte para estar aquí todas las semanas, de estar informando desde tus diferentes trincheras, que estén al pendiente los sábados por la mañana en el oficio del reportero a través de tu canal, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y que respalden precisamente lo que haces tanto a través de YouTube como en tu cuenta de X, en lo que antes era Twitter, que apoyemos económicamente, que apoyemos con el chayotito del pueblo, que demostremos el respaldo a los esfuerzos independientes, más allá de que se encuentren en México, en Estados Unidos o en el caso de Luis Guillermo Hernández, en Barcelona, España. Aquí está la información en pantalla del número de cuenta de Luis Guillermo Hernández en el Banco Banorte. El número de cuenta es 12 53 65 77 33. Repito, 12 53 65
7733 para que depositen el apoyo que se necesita, porque cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. La tarjeta, la cuenta en Banorte de Luis Guillermo Hernández, 1253-6577-33. Y quiero también aprovechar, querido Luis Guillermo, para felicitarte, porque tú hiciste el anuncio hace unos días que obviamente generó toda clase de reacciones, los hiciste chillar, patalear. Cuéntanos la noticia. Felicidades de antemano, mi querido Luis Guillermo. No habíamos tenido la oportunidad de saludarnos, pero felicidades. ¿Qué significa haber ingresado al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, mi querido Luis Guillermo? Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estoy muy contento, mi querido Vicente. Tú sabes que yo dedico mi carrera a dos grandes actividades, al periodismo como reportero, como analista, como opinador en espacios como el tuyo, en el mío, algo que he hecho a lo largo de pues, más de 30 años, desde que comencé en esta profesión, en este oficio, pero también soy académico, también me dedico a la academia, a dar clases en la universidad y a hacer investigación de índole académica en este ámbito. Y una de las aspiraciones más grandes de los académicos mexicanos es pertenecer a este Sistema Nacional de Investigadores, un espacio de excelencia donde pues tenemos el reconocimiento de nuestros pares y podemos aspirar a convertirnos en investigadores nacionales. Yo me tardé mucho en lograrlo. El investigador del bienestar, Luis Guillermo Hernández. Andan diciendo que es el chayote que me dio la 4T, ojalá si fuera. Me tardé 10 años en conseguirlo, pues sí son lentitos en la 4T para chayotear, ¿eh? Pero estoy muy contento, Vicente, porque es algo que me importa mucho. Yo soy un defensor de la libertad del periodista y de la libertad del comunicador. Y la tarea académica, el trabajo académico, me ha permitido ser libre, me ha permitido poder pues vivir dignamente, sin necesidad de corromperme, sin necesidad de buscar chayote, sin necesidad de buscar propina de nadie ni de nada. Y esta actividad, reconocida hoy con una, pues ya con mi pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, al famosísimo SNI, me permitirá hacer una carrera como investigador académico, un investigador científico de las áreas de las ciencias sociales en general y del periodismo en particular, que es algo en lo que quiero enfocarme en los próximos años, junto, por supuesto, con el periodismo, que es una actividad que jamás dejaré de hacer. Pero el hecho de ser parte ya del Sistema Nacional de Investigadores para mí representa un éxito personal, pero también un éxito en términos profesionales, porque mucha gente, muchísima, Vicente, en la academia, en el periodismo, ha sido muy poco generosa con mi trabajo. Sí, eso han sido. Y me han puesto muchísimas vallas, muchísimos obstáculos que han intentado impedirme que haga lo que me gusta hacer. Y a todos ellos, a todas ellas, les dedico este éxito profesional, que significa simplemente que este reportero no conoce el no y que este reportero se los burla a todos, se los brinca a todos y llega a donde quiere llegar, aunque los demás se empeñen en impedirlo. Esa es mi gran victoria, Vicente, y ojalá este reconocimiento que me permite ahora hacer investigación científica de alto nivel, pues redunde en grandes investigaciones
sobre el estado del periodismo en México, sobre el estado de los medios, sobre el estado de la ética periodística, sobre el estado de el derecho de las audiencias y todos estos temas que me interesan y sobre los que voy a trabajar ahora que estoy acá en España y también allá en México cuando me toque regresar. Gracias, amigo, por tu respaldo, porque sin censura, sin la gente que nos apoya todos los días, mi voz ya se habría apagado hace mucho tiempo. No, hombre, imagínate de lo que nos estaríamos perdiendo. Y bueno, pues fíjese nada más, un pinche youtubero triunfando. Un youtubero ahora como investigador, oficialmente eh, como parte de este sistema de élite, pues porque sí, es de élite, Hay que de, decirlo así es, efectivamente eso es. pues le va a arder cuando se entere López Dóriga y todos esos güeyes que te quieren tanto, los de Rompeviento TV, no quiero amarrar navajas. Eres malo, eres malo. Mientras a uno lo sacan de flotillas, a ti te... En fin. No voy a insistir Amigo, más. muchas gracias. Tú sabes que te aprecio y lo digo en serio. Si no hubiera sido por gente como tú, que no me cerró la puerta cuando todos la cerraron, yo ya no estaría quizá haciendo lo que hago y que tanto me gusta y que tanto me apasiona. El periodismo es mi vida, Vicente, como tú también lo sabrás. El periodismo es la actividad que elegimos para vivir, pero también es la actividad que nos da la vida. Y eso significa que hacemos lo que nos gusta. Y por eso te agradezco infinitamente que me permitas llegar a tu audiencia, a tu generosa y maravillosa audiencia todas las semanas. Te quiero mucho, amigo. Pues vamos a ser generosos también con el respaldo económico, con el apoyo económico para Luis Guillermo Hernández. Si usted aprecia lo que aporta, que yo sé que sí, tome en cuenta que cada dólar, cada peso, cada euro cuenta para los esfuerzos independientes y alternativos como los de Luis Guillermo Hernández ahora en Barcelona, España. En pantalla ve la cuenta del Banco Banorte de Luis Guillermo Hernández. El número es 1253 65 77 33. Repito, 1253 65 77 33. Y yo te agradezco mucho, Luis Guillermo. Éxito, hermanito. Y ahí estamos al pendiente. También Nos en vemos Radio la próxima Educación semana. y con el buen Jesús. Nos vemos. Un abrazo a todos y gracias, como siempre. Nos vemos. Señor investigador, es un placer. Cuídate, Luis Guillermo. Un abrazo. El querido Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura. Y déjeme enlazar.